José Pedro Varela nació en Montevideo el 19 de marzo de 1845. Fue escritor, periodista, político uruguayo y uno de los principales promotores de la reforma escolar en Uruguay. Incluso, algunos consideran que Varela fue el primer sociólogo de nuestro país. Sus padres fueron Jacobo Dionisio Varela y Benita Gurmercinda Berro. Ellos tenían una buena posición económica, se dedicaban al comercio y eran promotores de la lectura y de la reflexión. Se casó con Adela Acevedo Vázquez, con la que tuvo 2 hijos, José Pedro y Jacobo. Dato: cuando él nació, Montevideo estaba siendo sitiada durante la Guerra Grande. Al crecer, estudió en la escuela de los Padres Escolapios y luego trabajó en la barraca de maderas de su padre. Pero ¿cómo era nuestro país por aquellos años? Pues hasta 1875 la población era mayoritariamente analfabeta, donde solamente 5 de cada 10 habitantes sabían leer y escribir. La enseñanza incluía castigos corporales y humillaciones. Había pocas escuelas y pocos maestros. No existía un lugar donde los maestros pudieran estudiar para ser maestros como hoy existe el magisterio. Quienes enseñaban eran personas que poseían algunos conocimientos. Promovió el liberalismo y el positivismo en nuestro país de forma pionera. El liberalismo en lo referido a la libertad individual en materia política y económica, y el positivismo dándole mucha importancia a la ciencia como forma de conocer la realidad. Ardao demostró en su libro que Varela fue quien introdujo las ideas de Darwin a nuestro país. En 1867 viajó a Estados Unidos y a Europa, donde se centró en conocer cómo era la educación en esos países. Allí conoció los modelos educativos más modernos de la época. En Estados Unidos conoció al argentino Domingo Faustino Sarmiento, quien lo motivó para hacer una reforma en nuestro país. Cuando regresó de sus viajes en 1868, fundó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, junto a personas como Carlos María Ramírez y Elvio Fernández, y luego crearon una escuela modelo donde aplicaron las nuevas técnicas educativas. Luego, sus ideas empezaron a aparecer en artículos periodísticos y en libros. Escribió 2 libros que marcarían sus concepciones para una reforma escolar: La educación del pueblo y La legislación escolar. En 1874 escribió La educación del pueblo. Allí se exponen los principios básicos como la gratuidad, obligatoriedad y laicidad. En 1876 escribió La legislación escolar, donde aborda con una óptica sociológica el problema de la educación del país en aquel momento. Aquí él hace un diagnóstico de la realidad nacional. En 1876 fue presidente de la Comisión de Instrucción Pública de Montevideo, terminando con una superintendencia de las escuelas públicas del país. En este año aceptó la presidencia de la Comisión de Instrucción Pública y presentó al gobierno su proyecto de ley de educación común, cuyos fundamentos estarán en la legislación escolar. En este proyecto planteaba la necesidad de la obligatoriedad de aprendizaje para los niños entre 5 y 15 años, la laicidad promoviendo el respeto por las diferencias y la gratuidad. A lo que respondió: yo no soy en mi tierra sin un educacionista. Sé que mi actitud contribuye a prestigiar a la dictadura, pero sé también que si por este lado hago mal a mi país, por otro lado le hago bien. El prestigio que puedo dar a este gobierno es transitorio. El influjo de la reforma escolar es duradero y profundo.
El 24 de agosto de 1877, durante el gobierno provisorio de Lorenzo Latorre, se promulgó un decreto ley de educación común, que contenía algunos de los artículos redactados por Varela. Sin embargo, de los 111 que se redactaron, solamente se usaron 55 y se eliminaron aquellos que tenían que ver con la descentralización, la participación popular y la laicidad, por lo que, contrariamente a lo redactado por él, la religión católica se enseñó en todas las escuelas públicas, salvo que los padres se opusieran. Luego de aprobado este decreto, Varela acepta el puesto de Inspector Nacional de Instrucción Primaria, donde supervisaría los programas y los materiales de estudios de maestros y alumnos. Y ya terminando, te contaré algunos de los cambios que fueron promovidos por la reforma. En primer lugar, Varela le dio una base legal a nuestra educación con su legislación escolar. Una administrativa al crear las inspecciones departamentales de las escuelas y la Dirección de Instrucción Pública. Y una técnica con la reforma de los programas, los métodos de enseñanza y la formación de los maestros. Se crearon más escuelas en Montevideo y el interior. Dato: al comienzo de la reforma funcionaban 196 escuelas con 17.541 alumnos y 3 años después había 310 escuelas y 24.785 alumnos. Se fundó un instituto para que estudiaran aquellos que desearan ser maestros. Se promovió el uso de nuevos métodos de enseñanza sin violencia ni humillaciones. Los principales cambios que introdujo la reforma valeriana en los contenidos están relacionados a las lecciones sobre objetos, educación física, historia natural, higiene, música vocal y cálculo mercantil. Varela se encargó de inspeccionar todas las escuelas del país para asegurarse de que todo marchaba de forma correcta. Murió el 24 de octubre de 1879 a los 34 años de edad. Después de Varela, la escuela se convirtió en un factor de unidad nacional y se amplió el ejercicio de la ciudadanía, ya que ya podían votar más personas al saber leer y escribir. Tras su muerte, su obra fue continuada por su hermano Jacobo Varela.